Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Candelario Díaz. Soy estudiante de la Escuela Preparatoria Estatal número 9 y actualmente estoy cursando el tercer semestre Grupo A. Hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual ha sido la novela. Muchos se preguntarán, ¿qué es una novela? Bien, una novela es una narración que cuenta una historia de ficción vinculada con la realidad. Esta, generalmente, es más completa en cuanto a su argumentación y a los personajes que un relato breve o un cuento. Algunas de las características de una novela son que estas son muy descriptivas en cuanto al desarrollo de la historia que narra. Para conocer más sobre este tema, ahora nos centraremos en el análisis específico de una obra, para lo cual he decidido elegir la novela titulada A orillas del río Piedra me senté y lloré, obra escrita por el famoso novelista Paulo Coelho. Paulo Coelho nació el 23 de agosto de 1947 en Río de Janeiro, Brasil, también conocida como la época contemporánea. Antes de convertirse en un famoso novelista, Paulo Coelho fue periodista, actor y director de teatro, y posteriormente se lanzó a la fama con su labor como escritor. Se casó con Cristina Oitizia y en la época de los 80 adoptó las órdenes de los preceptos de la orden religiosa, la cual es conocida como RAM, rigor, amor y misericordia. Paulo Coelho publicó su primer libro en el año de 1987, titulado El peregrino de la Compostela, diario de un mago. Este fue relato de su experiencia vivida luego de recorrer el Camino de Santiago. Esta obra fue su punto de partida para el éxito. Luego de este le siguió El alquimista, obra publicada en el año de 1988, la cual fue el inicio de su trayectoria internacional. Cabe mencionar que de entre las obras que lo llevaron al triunfo se encuentra A orillas del río Piedra me senté y lloré, publicada en el año de 1994, época actual, la cual fue traducida a 63 lenguas y publicada en 150 países. Paulo Coelho actualmente colabora con algunos de los medios más prestigiosos del mundo y desde el 2002 ocupa el asiento número 21 de la Academia Brasileña de Letras. En 2006 recibió su primer premio de libreros mexicanos, Las Pérgolas. Bien, después de haber sabido todo esto, comenzaremos con nuestro análisis de la obra. A orillas del río Piedra me senté y lloré. El tema principal de esta novela es el amor de pareja y las complicaciones que se deben pasar junto al ser amado, así como el temor, el sufrimiento o el rechazo al no ser un amor correspondido. Esta novela trata sobre una joven llamada Pilar, quien se encuentra triste llorando en el río Piedra, después de una semana de haber vivido una nueva experiencia a causa del reencuentro con su amigo de la infancia. Debido a esto, Pilar decide escribir y contarse a sí misma aquellos días que pasó con su viejo amigo. En su relato, ella habla de su amigo de la infancia, el cual hacía muchos años ya no veía, porque él se había marchado de la ciudad de Soria en busca de nuevas aventuras. Entonces Pilar habla sobre la extraña sensación que tiene al darse cuenta que después de un tiempo de ser poco frecuentes las cartas de su amigo, porque aunque se habían separado, él siempre le escribía cartas, comienzan a llegar constantemente con un aspecto peculiar, que todas provenían del monasterio y siempre hablaban sobre Dios. En una de sus cartas, su amigo le pide lo vayan a ver en una de sus conferencias. Entonces Pilar piensa que sería buena idea asistir para que con ello reencontrase a su amigo y pudiese encontrar viejos tiempos con él. Pilar, durante la conferencia, se sentó junto a dos mujeres, una mayor y otra joven.
que hacían una disputa entre sí sobre lo que hablaba el amigo de Pilar, porque una decía que les estaban regresando lo que es suyo, y la otra mujer decía que no les podían devolver lo que de por sí ya era de ellos, que es la religión. Pilar se había percatado de lo importante que su amigo se había vuelto, pero sin embargo no entendía nada de lo que él hablaba. Por instantes llegaba a creer que se había convertido en un seminarista, pero luego se decía a sí misma que no podía ser posible, ya que él le hubiese dicho. Él había cambiado y Pilar, por más que trataba de hablar con él y recordar su infancia, simplemente a él parecía no importarle. El día siguiente, Pilar se encontraba viajando en un coche con su amigo hasta Bilbao, aunque muy en su interior se arrepentía de haber aceptado el viaje, ya que era un ambiente muy incómodo porque su amigo estaba muy serio. Pilar le pide que la ayuden a buscar la terminal de autobuses, porque necesitaba volver a Zaragoza, pero él parecía no escucharla y para nada detenía el auto. Entonces, conforme seguían avanzando, él le hace saber a Pilar que deseaba que ella lo acompañase a su siguiente conferencia. Pilar accede y entonces buscan un hotel para pasar la noche. Mientras tomaban un café en un local donde sería la conferencia, él le da una medalla vieja y oxidada. Pilar la había perdido cuando eran niños. Él le dice que todo ese tiempo la había tenido consigo, pero que sin embargo se había prometido devolvérsela el día que pudiese decirle lo que aquel día no tuvo valor de decir. Así que se la regresa y le dice te quiero. Al terminar la conferencia, todos van a cenar y comienzan una charla en un ambiente agradable para Pilar, donde se embriagan y cantan alegres. Entonces le hacen una invitación para quedarse en los días festivos. En el transcurso del día siguiente, visitan la iglesia. Pilar se da cuenta que él estaba enamorado de ella, ya que era extraño y no quería aceptar aquella situación, porque muy en el fondo ella sabía que también lo quería, pero no se explicaba de su frío comportamiento de él. Después de un largo viaje, Pilar y su amigo llegan a Saint-Sabin, donde deciden buscar una habitación donde pudiesen quedarse, y entonces él le cuenta la historia del otro. Trataba sobre un sujeto que encontraba a un viejo amigo, y entonces una noche de pronto se entera que su amigo se había vuelto rico, y este decía que pagaría todas las deudas que había realizado años atrás, por lo que las demás personas se asombran y le preguntan cuál había sido la razón de su éxito, a lo que le responde que hace unos días había estado viviendo el otro, y cuando estos preguntan qué era ese otro, él contesta que es aquel hombre que le habían enseñado a hacer, ese que se preocupaba por el dinero para no morir de hambre, ese que planificaba su vida entera y que solamente se daba cuenta de su vida cuando éste estaba a unos días de terminar. Este hombre decía que era alguien más, porque se había dejado escuchar por su corazón, y este se deslumbró ante el misterio de la vida, que le hacía sentir alegre, entusiasmado y a su vez podía ver los milagros. Y entonces tomó la decisión de dejar al otro en el vacío y ser quien realmente había deseado ser. Pilar piensa que tal vez aquella historia había sido inventada, pero al pasar los días se da cuenta de lo real que era y comienza a trabajar consigo misma, dejando de un lado a la otra, cambiar. Pilar y su amigo habían ido a la iglesia de las montañas y mientras contemplaban la imagen de la Virgen que cargaba al niño Jesús, otra plática se entabló. Él le contaba a Pilar sobre la decisión que había tomado de entrar al seminario, pues decía que sentía que le había faltado algo.
solo lo podía encontrar acercándose a Dios. Entonces, él le dijo que 4 años había estado ahí. Pilar esperaba que le dijese que se había salido, pero sin embargo, este le confirmó que seguía en el seminario. Pilar no comprendía lo que sucedía, porque estaba junto al hombre que amaba, pero no podía ser para ella. De pronto, todo dio un giro inesperado para Pilar. Él estaba confesando el gran amor que le tenía desde la infancia, pero que sin embargo, cuando entró al seminario, había pedido a Dios que le ayudase a transformar todo ese amor hacia ella en amor por todos los hombres, en caridad, ayuda y oración. Pero Pilar, sin comprender, le pregunta entonces el por qué la buscaron de nuevo a pesar de lo demás. A lo que él le cuenta que hace unos días, él y su superior habían ido a la casa de una mujer que había muerto y dejado sus pertenencias para el seminario. Y entonces, él a partir de ese día no podía dejar de pensar en aquella casa y en cómo sería si viviese ahí con Pilar. Por lo que tuvo que contárselo a su superior, ya que pensaba que su entrega a Dios no había sido total. A lo que su superior le recomendó salir al mundo, reencontrarse con Pilar y tomar una decisión: volver al seminario o quedarse en el mundo. Pilar, a lo largo de seguir viajando de un lugar a otro con su amigo, termina por darse cuenta de lo mucho que ella lo amaba. Él también sentía lo mismo, y Pilar lo sabía, y entonces la noche en la que decidieron partir de Saint-Savin, Pilar se entrega a él. Al día siguiente, cuando Pilar despierta, se da cuenta de la ausencia de él, y comienza a tener pensamientos temerosos, a que él se haya marchado. La otra parecía querer volver, y Pilar cada vez era más débil, hasta que se encontró una nota. Aquella nota era de él, donde le decía a Pilar que había tenido que ir al seminario para arreglar ciertas cosas, y que Pilar debía esperarlo hasta la noche, el cual después partirían juntos. Pilar, calmada por aquel mensaje, decidió bajar a desayunar. Mientras tanto, ella recordaba aquella casa de la cual le habían platicado, y al saber que ella tenía las llaves, decide ir a esa casa para poder pasar el tiempo más rápido. Al llegar a la casa, ve que desde lejos un sacerdote se dirige hacia ella diciendo su nombre. Pilar, sin comprender cómo aquel sacerdote sabía su nombre, espera parada frente a la casa a que llegara aquel sacerdote. Al llegar el sacerdote junto a Pilar, ella le pregunta cómo sabía su nombre, a lo que le responde que él le había hablado mucho sobre ella. Después de una larga caminata, el sacerdote tiene una charla con Pilar y ella le confiesa su gran amor hacia él y que no podía renunciar a él, por lo que lucharía para tenerlo con ella. Pilar se sorprende después de escuchar lo que el sacerdote le responde, ya que le dice que aunque sonara contradictorio, tampoco quería que él continuase en el seminario. Al regresar al hotel donde se hospedaba, él le confiesa a Pilar que aquella mañana no había ido al seminario, sino que había ido al encuentro de la Gran Madre, donde él había decidido que ya no seguiría en el seminario, lo cual para Pilar era una gran noticia, ya que sabía que él continuaría su vocación junto a ella. Para finalizar, podemos deducir que esta novela está narrada en primera persona, en un tiempo pasado y en espacio cerrado. Los personajes principales son Pilar y el seminarista, y los secundarios es el padre, el vigilante del convento, dueño de la casa del monasterio y dueño de la casa del hospedaje.